Resistencia es cultura. Resistencia es arte. Resistencia son los escultores, los artesanos y los músicos. Resistencia son los originarios, los inmigrantes y los criollos. Resistencia es diversidad, es el lapacho y los murales. Resistencia es el río y las lagunas. Resistencia lee desde casa porque la literatura nos acerca. Feria Digital del Libro, Resistencia 2020. Del 18 de agosto al 7 de septiembre, Librería de La Paz, Presidencia del Consejo, Municipio de Resistencia. Bueno, bien, estamos cerrando esta jornada de jueves en esta Feria Digital del Libro Resistencia 2020 y ahora tenemos un autor invitado que le voy a dar la bienvenida. Bienvenido, Ramón Torres Molina, ¿cómo estás? Él nos va a estar hablando de su libro de Facundo Quiroga. Muchas gracias por estar acompañándonos en esta Feria Digital. Muchas gracias a ustedes, a los organizadores de la feria, que la han hecho en una situación muy compleja para nuestro país, a Ediciones Continente, que ha editado el libro, y a todos los que me están escuchando. Este libro es una segunda edición de un libro pequeño que escribí hace 20 años. En esa oportunidad se me pidió que hiciese una breve biografía de Facundo Quiroga con motivo de un aniversario del pueblo de Quiroga en la provincia de Buenos Aires. En ese trabajo, muy breve, utilicé toda la documentación fehaciente que había, dejando de lado muchos aspectos que tomaban otros autores porque no había constancias documentales sobre esas afirmaciones. Y además agregué algo que también aparece en esta edición, que por supuesto es mucho más amplia y mucho más documentada, un apéndice donde estaban cartas y partes de guerra de Quiroga, a tal punto que los escritos de Quiroga eran más que los míos. Y así pude ver en alguna universidad norteamericana, en su catálogo de la biblioteca, que aparecía como autor Juan Facundo Quiroga, y aparecía yo como compilador. Y eso es lo que realmente quise, demostrar cuál era el pensamiento, la acción de Facundo Quiroga a través de sus propios escritos. El libro ahora que se acaba de editar, que tiene 2 meses aproximadamente como edición digital, es un trabajo que se hizo sobre la base del archivo de Juan Facundo Quiroga, además de otra documentación. Consulté también, por ejemplo, el expediente que hay por el asesinato de Juan Facundo Quiroga en Barranca Yaco. Y ese archivo de Quiroga es en sí mismo una historia. Quiroga lo empezó a construir guardando todos los papeles que recibía. Y eso, los primeros registros son de 1815. Y posteriormente fue cuando ya tenía una vida política muy importante, conservó los borradores de los escritos que él hacía, las correspondencias y los partes de guerra, y a veces la copia de lo que mandaba. De tal forma que hay documentos que están en otras fuentes que son emanados de Quiroga y el borrador en el archivo, que a veces tienen alguna diferencia porque precisamente eran eso, un borrador. Como consecuencia de la leyenda creada por Sarmiento, que denigró a Quiroga,
que creyó, que lo consideró un caudillo bárbaro, sanguinario, codicioso. A los años que siguieron a la batalla de Caseros y la batalla de Pavón, con el predominio de las ideas liberales, unitarios liberales, posteriormente, la continuidad de los unitarios son los liberales, la familia tuvo que proteger ese archivo y así lo tuvo que guardar en una doble pared durante mucho tiempo, e incluso la sepultura de Juan Facundo Quiroga, que está en el cementerio de La Recoleta, a la entrada del cementerio, que sigue el mausoleo del general Alvear, se le borró durante mucho tiempo toda inscripción, toda ligazón con Quiroga, porque se temían atentados contra el cuerpo y la sepultura de Quiroga. La familia de Quiroga entregó a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires copias fotográficas, que era lo que se podía hacer en esa época, en la década de 1930, para su consulta, pero con un convenio que establecía que los historiadores no podían consultar ese archivo hasta tanto la facultad o la Universidad de Buenos Aires publicasen la totalidad de ese archivo. En el año 57 se publicó un tomo y llegamos a 4 tomos en el año 87, ¿no? Y ahí se paró la publicación impresa del archivo. Entonces estaba esa situación de que los historiadores no podían consultar el archivo, aunque muchos lo hicieron, y también yo lo hice en el año 1973 en forma parcial, no como lo he hecho en la actualidad. Posteriormente ese archivo fue microfilmado, digitalizado y hace un tiempo puesto a la consulta pública. Sobre la base de ese archivo, y como dije, de otra documentación, es que se ha escrito este libro revisando más de 5.000 documentos pertenecientes al archivo de Quiroga que nunca habían sido considerados por los historiadores o no publicados las conclusiones que derivan de este archivo. Es muy importante para los pueblos del interior y para la provincia de La Rioja, mi querida provincia, que este archivo, porque el archivo viejo, histórico que tenía la provincia de La Rioja fue destruido cuando el general Arauz de la Madrid ocupó la provincia en el año 1841 y utilizó los papeles de ese archivo para hacer municiones para las armas de la infantería. Entonces, seguramente hay muy ricos materiales en los archivos de otras provincias, porque se enviaron a esa provincia o porque La Rioja sufrió muchos saqueos durante la época de las guerras civiles e incluso de su documentación. Podemos encontrar seguramente en Córdoba, Santiago del Estero, San Juan, San Luis, documentos importantes que puedan complementar esta investigación. Facundo Quiroga fue una de las personalidades más importantes de la primera mitad del siglo XIX en nuestra historia. En el año 1927 era la figura más representativa del noroeste y de Cuyo. Su acción militar y el triunfo en las batallas en las que derrotó a Arauz de la Madrid posibilitaron la caída de Rivadavia. Dorrego, por un lado, con su lucha en el Congreso, y
Juan Facundo Quiroga, con la acción militar que desarrolló en el interior de nuestro país, hicieron posible la derrota de esa presidencia entreguista que subordinaba los intereses del país al dictado de las grandes potencias, principalmente Gran Bretaña. Pero si seguimos analizando la historia de Quiroga, vemos que del año 31 al 35, cuando es asesinado, los historiadores hablan de el Triunvirato Federal, no porque hubiese un organismo de ese tipo, sino porque había 3 representantes de los 3 federalismos que existían en el país que discutían y resolvían los problemas del país, a veces con discusiones muy fuertes y muchas veces con acuerdos, que eran Juan Manuel de Rosas, Estanislao López y Juan Facundo Quiroga. El federalismo histórico de nuestro país no puede entenderse si no es a través de considerar 3 federalismos, no una unidad del federalismo. Y esos 3 federalismos tuvieron dinámica propia. Y Juan Facundo Quiroga fue la expresión entonces de las provincias del noroeste y Cuyo de nuestro país. Fue uno de los grandes jefes militares de nuestro país. Son pocos los grandes generales de nuestro país capaces de planificar y llevar adelante una estrategia. Podemos citarlo obviamente a San Martín, al general Paz, el enemigo de Quiroga, a Estanislao López, con otro tipo de guerra muy particular, a Urquiza, quizá a Oribe y a Juan Facundo Quiroga. Fue también un luchador por la organización constitucional del país. Yo transcribo en el libro como epígrafe una inscripción que hizo agregar su familia a la tumba y que fue retirada, y así consta en el archivo, consta el epígrafe, lo que tomo como un epígrafe, y la inscripción que hizo la familia, esta inscripción debió ser retirada de su tumba, y los familiares de Quiroga decían: luchó siempre por la organización federal del país, la historia le hará justicia. Son muchas las expresiones que tuvo en favor de la organización constitucional del país que después voy a tratar de tocar. Sarmiento escribió el Facundo o Civilización y Barbarie, y un título más largo que lo va cambiando en las 4 ediciones que se publicaron durante su vida y que además cambiaba a veces el contenido, excluyendo algunos capítulos de acuerdo a la realidad política del momento. Y el Facundo pretendió sepultar de nuestra historia a Juan Facundo Quiroga y creó la leyenda de Juan Facundo Quiroga, falsificando su acción, sus hechos, su pensamiento, a tal punto que eso tuvo una vigencia muy importante en nuestro país hasta que comenzó su reivindicación, en forma paulatina y a través de la acción de muchos autores. Sarmiento escribió su obra en 1845, en su exilio en Chile, y el Facundo es un escrito contra Rosas. Y se pueden extraer de ese libro algunos aspectos que nos interesan para analizar a Juan Facundo Quiroga y su época. El primero de ellos es la concepción de la historia que tenía Sarmiento. Él lo oponía civilización y barbarie. La barbarie eran los habitantes de las campañas,
los peones, los propietarios de tierra, los pequeños propietarios de tierras, los que formaban las milicias provinciales, los que formaron las montoneras, que se levantaron en defensa de la patria y del poder central. La civilización estaba en las ciudades. Y ese es un aspecto muy claro, ¿no? Los bárbaros eran los humildes de la tierra, los postergados, el pueblo. Los civilizados eran aquellos sectores sociales dominantes de mayor poder, poder económico, poder político, poder militar. Y esa antinomia, civilización y barbarie, se proyectó décadas hasta en la actualidad. Si nosotros analizamos muy a fondo la historia contemporánea y los hechos de nuestra historia y la época, lo que vivimos, vamos a ver que en el fondo subsiste esa antinomia entre la civilización y barbarie de otra forma, porque si bien en la época de Sarmiento la civilización contemplaba como un valor positivo la cultura, la educación, muchas veces en las últimas dictaduras, por ejemplo, las últimas dictaduras, hemos visto que la cultura era un disvalor, que se perseguía a aquellos que estudiaban, que se quemaban libros, que se suprimían carreras universitarias. Y lo mismo puede ocurrir cuando se retasea el presupuesto para las universidades o para la educación en general o para los investigadores de nuestro país. En el fondo es esa vieja antinomia de civilización y barbarie, pero ahora los que eran civilizados han perdido el contenido de la cultura y de la educación. También plantea Sarmiento una teoría del caudillo. Dice, voy a escribir la historia de un pueblo a través de la biografía de Juan Facundo Quiroga. El caudillo era representante del pueblo. Y ese es un aspecto válido del Facundo y de los análisis que hizo Sarmiento también después en su obra sobre el Chacho. Pero ese es uno de los aspectos que ha sido omitido por la mayoría de los historiadores y por la historia oficial. Para Sarmiento era una expresión popular, el caudillo, pero toda expresión popular era negativo, o sea que no hay una contradicción entre esa afirmación de considerar a Juan Facundo Quiroga como un caudillo, representante del pueblo, y en el pensamiento de Sarmiento que representase la barbarie. Y también escribe Sarmiento una biografía de Juan Facundo Quiroga. Él lo dice, ¿no? Él no trató, no intentó hacer un libro de historia. Él lo dice, y dice además, es un libro escrito lejos del teatro de los sucesos, escribió en Chile, sin documentación a la mano, con muchos errores, y en una carta paz que le manda cuando le entrega el Facundo, dice, con errores a designio, o sea que era consciente de los errores que él incorporaba a su obra. Y entonces la obra está llena de falsificaciones, está llena de deformaciones. Valentín Alsina ya le hizo 51 observaciones a la primera edición del libro y se las dio para que Sarmiento lo corrigiese en su segunda edición. Y decía Valentín Alsina que todavía faltaban más observaciones. Sarmiento le respondió que si
corregía como le indicaba Alsina el libro, haría otro libro, y en consecuencia lo dejó como estaba. Alberdi criticó también la obra y dijo que era el primer libro que él veía que no tenía cronología. Y además analizó el tema de civilización y barbarie y lo consideró al revés, que la civilización estaba en nuestros campos. Este concepto, retomo este concepto de civilización y barbarie. Recuerdo y transcribo, dos afirmaciones de Borges, una en un artículo y otra en el prólogo al Facundo, que lo escribió en 1974. Y esto es gráfico, ¿no? Cómo se mantuvo esa oposición entre la civilización y barbarie. Decía Borges, el indio, así decía, y el gaucho, ahora, en el 74 hablaba, han sido reemplazados por los colonos y los obreros. Los colonos y los obreros eran los bárbaros. Y el caudillo es el demagogo. Quiroga fue reivindicado por algunos autores ya a principios del siglo XX. Era muy difícil luchar contra esa leyenda creada por Sarmiento y que se tomaba como historia y como datos históricos. La primera obra que reivindica a Quiroga es la de David Peña, que trazó una biografía y que trabajó parcialmente en el archivo de Quiroga. Desde su familia, Gasparot escribió un libro, considerándose nieto de Quiroga, que se llamaba Civilización y Barbarie, Hogar, Gauchos y Compadres, por un nieto de Quiroga. También esta obra de Peña es de 1906, que recogió David Peña, que recogió unas conferencias pronunciadas en 1903. Y la obra de Gasparot es de 1906. Posteriormente hubo muchos trabajos parciales. En La Rioja hubo muchos trabajos importantes, como el de Ocampo, como Guzmán Loza, últimamente Bravo Tedín o Robledo, que han trabajado mucho los aspectos históricos de la provincia. Y una obra importante fue en el año 1952, la de Pedro de Paoli, que siguió el trabajo de David Peña, pero incorporó nueva documentación. Y también una obra fundamental es la de Rodolfo Ortega Peña, nieto de David Peña, y Eduardo Luis Duhalde, que publicaron un libro que se titulaba Facundo y la Montonera, y que analizó la resistencia de Juan Facundo Quiroga contra la entrega de los minerales del Famatina por parte de Rivadavia. Yo voy a tocar algunos puntos que aparecen notoriamente equivocados, falsificados por Sarmiento y a veces tomados erróneamente por otros historiadores. El primero de ellos es el que nos dice Sarmiento que Juan Facundo Quiroga fue desertor del regimiento de granaderos a caballos. Y cuenta toda una historia que había llevaba a Buenos Aires una partida de aguardiente para su venta, encargada por su padre, y que el importe
de esas ventas se lo jugó, perdió, y entonces no se quería presentar ante su padre y se incorporó al regimiento de arribeños, dice primero Sarmiento, y después a granaderos a caballo. Después hay otros autores que también, Damián Hudson, Ossini en su Historia de los Gobernadores Argentinos, que dan otras versiones sobre la incorporación a blandengues o a granaderos, pero sin base documental. En realidad se basan deformando, dándole otro contenido a las expresiones de Sarmiento y negando que haya sido desertor. Lo cierto es que no hay ninguna documentación que diga eso, que no hay registros históricos de Facundo Quiroga antes de 1815 o 16, cuando lo tenemos como capitán de milicias de los Llanos en la provincia de La Rioja. No existe ningún documento, pero he encontrado hoy dos documentos que pueden servir de refutación de eso. Y uno es una carta de Corbalán, que sería quien lo había llevado al regimiento de granaderos a caballo, que era coronel Corbalán mendocino, y le manda una carta muy afectiva ya en el año 33, donde recuerda toda su amistad, su antigua amistad, pero no nombra para nada que haya sido soldado que estuvo a su cargo. Pero hay otro que es muy interesante, que está en el archivo de Quiroga y está sin fecha, que es una carta del padre de Quiroga, Prudencio Quiroga, a alguien que le solicita que interceda ante un teniente gobernador, que tiene que ser de San Luis o de San Juan, presumo que de San Luis, para que incorpore a sus filas a su hijo Juan Tomás, porque lo había mandado a ayudar a los niños en la cosecha, que son las palabras textuales que utiliza el padre de Quiroga, lo había mandado a ayudar en la cosecha y había perdido todas sus prendas. Y entonces le pedía que lo incorpore por 5 años a las milicias para que así pudiese ser disciplinado. Entonces Sarmiento tomó alguna versión de todo esto, la elaboró y se la atribuyó a Juan Facundo, cuando algún elemento real parecido, no exacto, había sucedido con su hermano Juan Tomás Quiroga. Otro hecho significativo, así falsificado y después no esclarecido del todo por la historia, es la participación de Quiroga en la represión de la sublevación de los prisioneros realistas, algunos españoles, otros chilenos, que se encontraban en San Luis y que se sublevaron buscando su libertad o volver a Chile o volver a hacer frente a las armas de la patria. Y entonces Sarmiento nos dice que el preso presidiario, el presidiario Quiroga, que había buscado unirse a las montoneras de Ramírez, había sido detenido en San Luis y que estaba en la cárcel, y que cuando los realistas sublevados intentan que se sume a esa sublevación, los enfrenta. Y dice Sarmiento, ahí empieza la gran vida pública de Quiroga. Ahí se ha comprobado
una lectura del sumario que instruyó Monteagudo con motivo de esta sublevación es que Quiroga no estaba en la cárcel, sino en el cuartel. Y se han dado distintas explicaciones por qué estaba ahí, ¿no? Hay un documento en el archivo histórico de San Luis que dice que a Quiroga, que estaba en libertad, tenía libertad de movimientos y alojado en el cuartel, pero dice que se le había retenido su dinero y pertenencias. Entonces no estaba detenido en la cárcel, pero tampoco podía moverse de San Luis. Diríamos, en el lenguaje de la época, no se le otorgaba pasaporte para su libre circulación. Entiendo que la presencia de Quiroga en San Luis se debía a alguna tarea propia de sus actividades ganaderas o sus negocios, y que fue retenido en San Luis porque hubo un conflicto con San Luis en esa época que se manifestó a partir de septiembre del 18 y esta sublevación en enero del 19, y que ejecutó como comandante de milicia de los Llanos Juan Facundo Quiroga, que era impedir la exportación de ganado a San Luis de la provincia, de La Rioja. Se podía exportar solamente la mitad de lo que se hacía habitualmente, para abastecer con la otra mitad la ciudad donde escaseaban el ganado para el abastecimiento. Entonces, en esa tarea particular en la que estaba Quiroga, fue retenido, sin ir a la cárcel, como consecuencia de ese conflicto. Hay otro error que lo cometen los historiadores hasta este momento, ¿no? Todas las historias de La Rioja nos hablan de la batalla del Puesto, donde Juan Facundo Quiroga derrotó a Miguel Dávila y conquistó de esa manera el poder político de la provincia. Antes arbitraba entre las disputas entre la oligarquía riojana del oeste, pero en este momento, al vencer en la batalla del Puesto, aparece como el caudillo indiscutido de la provincia, y fijan como fecha el 28 de marzo de 1823. Y después dicen todos los textos de historia que a continuación de este triunfo, por unos meses hasta julio, fue designado gobernador de la provincia. La documentación que he consultado y que publico demuestra, no hay ninguna duda a este respecto, que la batalla fue el 28 de mayo, 2 meses después a lo que indican los historiadores. Seguramente han confundido algún manuscrito la palabra marzo con mayo y lo han seguido tomando de esa manera. Y no fue designado Quiroga gobernador de la provincia. Fue designado, después de la batalla del Puesto, un español blanco. Y aquí sí tuvo razón Sarmiento, porque es el único que dice que, ganó en la batalla del Puesto y dejó como gobernador a un blanco español. Quiroga fue designado en 2 oportunidades gobernador de la provincia de Buenos Aires, de la provincia de La Rioja, en enero del 24 y en agosto del 25, y en ninguna de las 2 oportunidades aceptó el cargo. O sea que nunca fue gobernador de la provincia de La Rioja.
Si uno ve muchas ediciones de la historia de los gobernadores argentinos de Cini, observará que en muchas ediciones aparece, cuando trata a los gobernadores del noroeste, la figura de Quiroga como uno de los gobernadores. Es un dato equivocado. En los años 26 y 27, Juan Facundo Quiroga se levantó bajo la consigna religión o muerte. Esa consigna ha sido muy mal interpretada. Esa consigna responde a la presencia de extranjeros de otra religión, no de religión católica, en la provincia, tratando de explotar los minerales del Famatina como consecuencia de la política de concesiones al capital extranjero efectuado por Rivadavia. Y esa bandera, que la única descripción que existe la hace Arauz de la Madrid en sus memorias, pero muchos textos de la época se refieren a esa bandera, se ha omitido que era la bandera de Güemes, que simbolizaba la patria en las luchas por la guerra de la independencia. Y Güemes la pudo haber tomado de una bandera capturada durante las invasiones inglesas a los ingleses, o la pudo observar una bandera parecida capturada a los realistas en la batalla de Suipacha. Pero era la bandera de la patria que tomó Quiroga frente a la entrega de los minerales del Famatina a la explotación del capital extranjero. La batalla de la Tablada ofrece varios puntos interesantes, ¿no? Primero hay unos movimientos estratégicos de Quiroga que descolocan al general Paz, su adversario en esta batalla. Lo hace salir hacia el norte de la provincia de Córdoba, lo deja parado en el norte y avanza tras las sierras hacia el sur de la provincia de Córdoba. Aparece en las proximidades de Río Cuarto, en el Río Tercero. Incorpora con ese movimiento fuerzas sublevadas de las provincias de Córdoba contra Paz, e incorpora las fuerzas de Cuyo y forma un ejército de 5.000 hombres que se enfrenta en la batalla de la Tablada al ejército de Paz. También en el Río Tercero lo deja burlado. Cuando están frente a frente con el río de por medio, las dos fuerzas, durante la noche pasa por un paso que los paisanos conocían hacia el norte y lo deja Paz atrás y puede tomar la ciudad de Córdoba. Y la batalla de la Tablada, que es la derrota de Quiroga, vencedor en otras 7 batallas, la primera derrota que sufre, es una de las más importantes de la historia argentina, por el número de efectivos que se enfrentaron, por las consecuencias políticas que tuvo, por el número de víctimas que ocasionó, donde quedaron más de 1.000 muertos en el campo de batalla, básicamente muertos de la caballería riojana. A tal punto fue violenta que 2 de los jefes de esa caballería, el general Aldao y el coronel riojano Juan Brizuela, fueron heridos en la batalla, y Brizuela, que es otro distinto al Zarco, muy conocido, y que se levantó contra Rosas en 1840, quedó herido y prisionero en la ciudad de Córdoba. Algunas consecuencias de la batalla de la Tablada. Primero, se producen fusilamientos en La Rioja. Es una
leyenda que existe que festejaban la derrota de Quiroga, porque esos fusilamientos se producen el 18 de julio y la batalla de La Tablada fue el 22 y 23, 2 días, 23 de junio, y ya era conocida la derrota de Quiroga. Ocurre que la provincia dictó un bando donde obligaba a los adultos mayores a abandonar la ciudad por el temor a una invasión enemiga, y también, este es un dato importante, no conocido, el día anterior a estos fusilamientos, estableció la abolición de la esclavitud para los adultos mayores, los esclavos mayores, hombres, que debían prestar servicios en el ejército y después quedaban en libertad. La práctica de los fusilamientos fue algo que siguió a la batalla de La Tablada, fusilamientos de oficiales prisioneros. Quiroga la aplicó después de sus triunfos en Cuyo, ya en el año 31, como represalias para la muerte del general José Benito Villafañe, que previamente se había rendido por parte de unitarios que se iban a refugiar hacia Chile. La aplicó también en la batalla de la Ciudadela. Aunque hay también un documento que transcribo, donde Quiroga le pide a la Sala de Representantes que conmute la pena de muerte del año 1924, que se había decidido y la tenía que ejecutar las milicias, porque él era enemigo de la pena de muerte. Los hechos violentos de las guerras civiles, que comienzan con el fusilamiento de Dorrego, llevaron a esta práctica. He analizado el archivo, el expediente por la muerte de Quiroga y toda una documentación complementaria, y no hay ninguna duda que la muerte de Quiroga en Barranca Yaco fue responsabilidad exclusiva de los hermanos Reinafé y ejecutada por Santos Pérez, a quien convencieron de que Rosas y Quiroga estaban de acuerdo en este hecho y que sería un servicio a la patria. Hay algunos documentos que circulan, que fueron publicados por Antonio Díaz en un libro Historia Política y Militar de las Repúblicas del Plata, que falsifica dos documentos. Uno, que es una carta de Estanislao López, donde refiere un enfrentamiento verbal con Quiroga en Córdoba, y otro, una carta de Francisco Reinafé, uno de los hermanos, el principal, que intervino en el complot contra Quiroga, que denunciaba los movimientos de Quiroga antes en su misión al norte, a cuyo regreso fue asesinado. Lo dije, el pensamiento constitucional de Quiroga era a favor de la organización constitucional del país. Él se titulaba unitario por convencimiento, decía, pero con la diferencia que respeto mucho la voluntad de los pueblos que se han pronunciado por el sistema federal de organización del Estado, y combato contra aquellos que quieren imponer por la fuerza la idea a la que pertenezco. Ocurre que, además de la forma de organización del Estado, unitario federal, había en ese enfrentamiento entre unitarios y federales un proyecto de país. Y el proyecto de país unitario era subordinarlo a los dictados de las grandes potencias, principalmente Gran Bretaña, subordinándose a su comercio exterior
y a sus inversiones extranjeras. Y Juan Facundo Quiroga demostró que era patriota en esa lucha, en toda su acción, pero muy particularmente en la lucha por la defensa de los minerales del Famatina, donde toma para él un concepto nacionalista de la economía y dice, en un epígrafe que también transcribo, a esto vienen estos gringos a nuestro país, a saquearnos y a explotarnos. Después de la muerte de Quiroga, hubo cambios en la política de nuestro país. Rosas asumió su segundo gobierno con facultades extraordinarias, con la suma del poder público. Estanislao López se subordinó a Rosas por la responsabilidad que habían tenido sus subordinados, los hermanos Reina Fe, en el asesinato de Quiroga, y Quiroga desapareció con su muerte. La historia fue otra. Muchas gracias por haberme escuchado. Bien, Ramón, buenísimo. La verdad que una reflexión enorme de la historia de vida de Facundo Quiroga, uno de nuestros próceres que digo injustamente muchas veces no está tan reivindicado como debería o tampoco no hay tanto material como debería, como sí sucede con otros. Un placer haberte tenido con nosotros en nuestra Feria del Libro. Gracias y como dije, un placer. Gracias por estar y por compartir con nosotros y esperamos que puedas estar por Resistencia pronto. Gracias también a la editorial Continente que nos aportó esta charla y que hizo este libro posible. Muchas gracias. Bien, y mañana seguimos con más Feria Digital del Libro Resistencia 2020. Buenas noches para todos y todas. Resistencia es cultura. Resistencia es arte. Resistencia son los escultores, los artesanos y los músicos. Resistencia son los originarios, los inmigrantes y los criollos. Resistencia es diversidad, es el lapacho y los murales. Resistencia es el río y las lagunas. Resistencia lee desde casa porque la literatura nos acerca. Feria Digital del Libro, Resistencia 2020. Del 18 de agosto al 7 de septiembre. Librería de La Paz, Presidencia del Consejo, Municipio de Resistencia.